Chicas y chicos, el día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema que comenzamos la clase pasada. Y si se acuerdan, el tema era instrumentos sobre derechos humanos aprobados por... ¿Qué te dice la imagen? Muy bien, la ONU y la OEA. Hoy día vamos a ver la segunda parte de estos instrumentos, que como ya había mencionado en la clase anterior, estos instrumentos son documentos, ¿ya? Son documentos. A ver, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. En 3, 2, 1, comenzamos. El primer instrumento de esta clase, de esta segunda parte, se llama el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo diría que es lo que faltaba de la clase pasada, ya que en la clase anterior nos quedamos en el Pacto Internacional de Derechos Políticos. Ahora vamos a ver los derechos económicos, sociales y culturales. A ver, primero que nada, ¿cuándo se da la proclamación de estos derechos? Este pacto de derechos se da por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, los miembros de la ONU, que el Perú también forma parte. Se da en Nueva York el 16 de diciembre del año 1966. Ya, la gran mayoría de estos instrumentos se ha dado justamente aquí, ¿no? Están siendo proclamados por la ONU para la Organización Mundial de la Salud. Perdón, la Organización Mundial de los Países, ¿ya? Entonces te das cuenta que estos documentos no solo rigen para una parte del mundo, sino para la gran mayoría, para los 5 continentes. Ya que en la ONU vamos a ver que hay países miembros pertenecientes a cada continente: América, Antártida, a Asia, Oceanía, a África. Ahora, ¿qué derechos defiende este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Sencillo, todo lo que tiene que ver con la economía, con la sociedad y con la cultura. Por ejemplo, ahí tenemos tres ejemplos de los derechos a los que defiende este pacto. Primero, derecho al trabajo. Eso tiene que ver con la economía. Derecho a la educación, tiene que ver con cultura. Y derecho a un nivel de vida digno, eso tiene que ver con sociedad. Entonces, chicos, vamos a darnos cuenta que los derechos que va a defender este pacto tienen que ver con estos tres, ¿no? Economía, sociedad y cultura, ¿ya? Ahora vamos a ver el segundo documento de nuestra clase del día de hoy, ¿ya? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido con el nombre de Pacto de San José de Costa Rica, o simplemente Pacto de San José y punto. ¿Ya? Ese es el nombre corto y con el que más se conoce a esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero aquí hay algo interesante. Mira, el nombre nos dice algo. Este documento ya no va a tratar de manera global como los anteriores, sino este nombrecito de aquí nos indica mucho. Convención Americana. Es decir, que va a estar destinado para los países de América, ¿no? A ver, vamos a ver. Proclamación. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos. ¿Cuándo? En Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. ¿Recuerda eso? Se dio en Costa Rica, por eso se le conoce también con el nombre de Pacto de San José de Costa Rica. Ya eso es muy importante para tenerlo en cuenta.
Ahora, el objetivo principal del Pacto de San José de Costa Rica, ¿cuál es, profesor? ¿Cuál es su objetivo principal? Sencillo, el respeto a los procesos judiciales, el acceso a la justicia, la libertad personal y la presunción de inocencia en América. Es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿qué es lo que busca? Que se haga y se respete la justicia. Ya, ese es su mayor objetivo. Esa es la característica más importante que tiene el Pacto de San José. ¿Ya? El respeto por la justicia. Que se haga justicia. En diversos casos, ¿no? En los procesos judiciales o cuando una persona quiere que se le haga justicia ante una situación que lo daña, o simplemente que una persona ejerza su libertad personal. O eso de la presunción de inocencia en América, ¿de qué se trata, profesor? ¿Cómo es la presunción de inocencia en América? Algo sencillo, dice, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es algo que se va a mantener en toda América gracias a este Pacto de San José. Una persona no puede ir a la cárcel, no lo pueden castigar simplemente por sospechas. Tienen que mostrar pruebas. Y hasta que no se muestre pruebas, hasta que no se muestre algo contundente, la persona sigue siendo inocente. Y no pueden meterle a la cárcel, no pueden hacerle pagar, no le pueden hacer daños a la persona. ¿Ya? Tiene que demostrarse. Eso se llama la presunción de inocencia. Ya repito nuevamente. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Y eso es gracias al Pacto de San José. Muy bien, chicos. De esta manera culminamos con los dos documentos que nos faltaban de estos instrumentos que fueron aprobados por la ONU y por la OEA. Es decir, los que estaban destinados primero de manera global con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ahora de manera específica ya para América en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y estos documentos que vimos el día de hoy fueron dos. Primero, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como ya tú te habrás dado cuenta, tiene que ver con aquellos derechos que tienen que ver con la economía, con la sociedad y la cultura, como son la educación, el trabajo, tener una vida digna. Y por otro lado, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y te acuerdas a qué estaba enfocado el Pacto de San José? ¿Qué era lo que más defendía? Muy bien, defendía la justicia en América. Y sobre todo eso, ¿no? Que vimos que era la presunción de inocencia. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Bueno, chicos, de esta manera, haciendo un repaso de lo que hemos visto el día de hoy, nos despedimos. Muchas gracias por su atención, gracias por haberme acompañado en este nuevo video, en esta nueva clase. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Curo. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego.